En el semillero vamos a estar presentando las novedades de materiales de ciclo largo, las novedades de materiales de ciclo corto también, y una parada va a estar focalizada a lo que se está trabajando en investigación. Va a estar a cargo de Virginia Vergés, que es la genetista del programa de Don Mario. Y bueno, ahí vamos a poder ver cómo se trabaja, de la manera en que se dirige un programa de mejoramiento. Justo hay una parte de un ensayo fenológico que lo usamos también para sacar mucha información de los materiales con distintas fechas de siembra, lo cual, bueno, creo que es una linda reunión para que la gente, el productor, pueda ir y bueno, escuchar un poco del trigo y de lo que se viene, ¿no? Está bien. Este año la cuenta que se sacaba trigo-soja era bastante positiva. ¿Cuál fue el motivo que tal vez el área de trigo no creció un poco más? Bueno, en realidad se recuperó por las condiciones de muy buenas condiciones de humedad. La siembra fue lo que posibilitó que el área crezca más que la campaña pasada, que recordemos que fue el mínimo histórico en mucho tiempo, ¿no? Y este año se creció se habla de 4.200.000 hectáreas. Pero acordate que al momento de la siembra del trigo, la tonelada estaba en $130, con lo cual el productor, si era por el número, no lo veía reflejado, como hoy se ve, sí, por el precio de los granos, cómo han ido creciendo, no veía reflejado en su decisión de siembra. O sea, el que sembró fue por una decisión de rotación, de buscar potencial, porque tenía muy buena humedad en el suelo. Así que todo el mundo sembró con expectativas, ¿no? ¿Sí? Después, lógicamente, todo se revirtió. Hoy termina siendo el mejor margen trigo de soja. Siempre fue, bueno, en realidad el histórico a nivel país, en siembra, estás en un 60% de ciclos largos y un 40% de ciclos cortos. Esa diferencia era más grande antes, o sea, más a favor de los ciclos largos. Era un 70-30 y en los últimos tiempos se fue revirtiendo porque el mejoramiento ha ido llevando a variedades de ciclo corto a que expresen más potencial de rendimiento. Y bueno, eso es lo que vos ves, que hoy en Chacabuco, en años buenos, tenés los mismos niveles de rendimiento que podían tener en Tandil o Balcarce en el sudeste con materiales de ciclo largo, ¿no? Claro. También porque a causa de que ellos vienen más golpeados, vienen agarrando varias campañas, ¿no? Pero en lo que hace a potencial de rendimiento, te diría que la brecha esa de potencial entre un ciclo corto y un ciclo largo se redujo mucho. Lo que te permite el ciclo largo por ahí a veces es oportunidad de siembra, porque vos lo estás sembrando un material, si es un material muy largo, invernal, lo estás sembrando prácticamente un mes antes que un ciclo corto. Claro. Con lo cual, si después se te llega a cortar la humedad para la siembra, dejate de sembrar trigo. Eso pasa mucho en Córdoba. En Córdoba te siembran, la mayoría son todos ciclos largos, claro, porque ahí nomás después de cosecha de soja, te diría, primeros días de mayo ya están arrancando, ¿no? Y para la zona de Chacabuco, bueno, hoy por hoy, si ves los materiales de mayor rendimiento, todos se ubican más hacia los intermedios. Ni los cortos, ni tampoco materiales muy largos invernales, claro, sino más bien materiales intermedios, con genética francesa también. Eso es lo que mejor se está comportando y lo que viene aprendiendo año tras año en el ensayo, lo que se destaca, ¿no? ¿Se puede hacer una correlatividad con respecto a la soja, digamos, soja ciclos largos y trigo ciclos largos y ciclos intermedios cortos con respecto al ambiente? Sí. ¿En trigo es lo mismo? ¿O? En trigo no es tan marcado como en soja. Por ahí vos en soja estás de acuerdo a la calidad del lote, al potencial ambiental que está posicionando, te inclinas más hacia un ciclo, un 3 corto, claro, o una variedad más de un 4 largo. El trigo es un poco, se asocia, pero está un poco, es más indistinto, ¿no? El fertilizante influye. Influye, sí, pero vos, un ciclo corto sí es para ambiente, un ciclo largo, perdón, es para ambientes más defensivos, más rústicos, ¿no? Se va a defender mejor. Pero también tranquilamente puede ir a ambientes de mayor potencial. Más que nada lo tenés que manejar por variedades, no por ciclo, porque hay variedades de ciclo corto que son muy rendidoras, y hay otras del ciclo largo que son más
son variedades más estables y que bueno, no te permiten explorar el altísimo potencial, pero sí siempre niveles aceptables y medios son estrategias defensivas, ¿no? Para sembrar. Lo que hay que hacer es, hay que buscar plantas, hay que olvidarse de los kilos. Los kilos tiene que ser un dato orientativo, ¿no? En trigo es más difícil porque el trigo, al ser una semilla chica, uno tiende a sembrar kilos de trigo. Pero uno tendría que estar apuntando en materiales cortos a 350 plantas por metro cuadrado. Logradas, ¿no? logradas. Hay materiales que los puedes manejar en 280, por ejemplo el Cronos, que es un material muy sembrado, si estás en 280, 300 plantas está perfecto. Pero te vas a materiales un poco menos macolladores y tenés que ir a 350. Y lo que te digo es de olvidarse un poco de los kilos por el peso de 1000, porque vos tenés de repente un paquete 9 o un Arex, que es un material comercial nuevo nuestro, con más alto peso de 1000, y si seguís tirando 120 kilos como se usa en los ciclos cortos, estás por debajo de las plantas recomendadas por nosotros, ¿no? Porque son materiales que al tener más peso de 1000, estás tirando menos semillas, ¿no? Claro, o sea que superar los 120 kilos. Seguramente, en esos trigos van a estar en 140, 150 kilos de trigo. Claro, entonces la idea es no pensar en tirar 120 kilos porque la idea es conocer el peso de 1000 primero, de lo que vamos a sembrar. Eso es muy importante. Y de acuerdo al PG, al poder germinativo. Exactamente, de acuerdo al poder germinativo, vigor y todo, hacer una corrección, pero apuntando a lograr esa cantidad de plantas. ¿Y el productor lo ve eso? ¿Cómo ve ese tema? Sí, yo creo que sí, hoy sí. Hoy ves que todo, la realidad es que a nivel de sembradoras y de insumos y de tecnología, el productor argentino avanzó muchísimo y todos los planteos productivos vos lo ves con una de muy alta calidad, salvo situaciones contadas. Vos ves que el manejo que se hacen de los cultivos en esta zona y en Córdoba, en las zonas más productivas, es muy bueno. Con respecto a enfermedades, ¿se hace el control de enfermedades? ¿Aparecieron enfermedades este año, por ejemplo, o fue un año...? No, este año sí, un poco menos que la campaña pasada, pero sí, hoy te diría que aparte, por otro lado del trigo, ya en esta época nadie se plantea hacer un cultivo de trigo sin un fungicida, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Porque las variedades... Una aplicación por lo menos. Una aplicación por lo menos, porque las variedades han ido, a medida que se van masificando y creciendo el área, van perdiendo resistencia o tolerancia a enfermedades. Entonces una variedad que un año se te comporta como resistente, al otro año anduvo bien, se masificó y ya quiebra la resistencia y está como susceptible, ¿no? Entonces, pero eso no es malo, o sea, en la medida que la variedad sea de alto potencial de rendimiento y que tenga un comportamiento sanitario aceptable, te digo de que vos puedas controlar, que no tengas que hacer 3 pasadas de fungicida en esta zona, ¿no? Que no sean hipersusceptibles, pero variedades con un comportamiento arroya moderadamente susceptible se comportan muy bien. Y vos con este año, por ejemplo, hay mucha incidencia de arroya. ¿Hubo incidencia de roya? Hay incidencia de roya y todo el mundo está aplicando, la mayoría de los productores ha aplicado, y aparte de eso se le suma que la aplicación este año, en trigo siempre la aplicación de fungicida se paga normalmente, ¿no? Con una aplicación de fungicida en vaina engrosada, en Z39, con el nivel de respuesta, por los niveles de respuesta que tenés en una variedad susceptible, te lo cubrís, te paga solo con la respuesta, ¿no? Y más este año que con el precio que tiene de $180, te diría que hay gente que ya está haciendo hasta una segunda aplicación. Es un deporte más bajo, sí, y también con un menor potencial de macollaje. O sea, ya van a ver ahora, en Don Florencio tenemos ahí 3 variedades experimentales de ciclo largo, con genética europea, de muy alto potencial de rinde, pero como te comentaba, alguna de un porte muy bajo, algo muy llamativo, y todas con hojas muy paraditas. Entonces, si ese tipo de variedades no le das manejo de densidad y manejo en cuanto al distanciamiento entre hileras, y vas a sacrificar algo. Don Mario y con la estación Don Mario Más, la medición de agua útil en el perfil, o sea, eso lo hace el productor Paolo. Claro, en eso está Paolo de Lucas, sí. O sea, informarle al productor, o que el productor sepa con qué cuenta de arranque. O
O sea, Claro. vos para determinar, definir la siembra de un cultivo, por ejemplo, ya que estamos hablando del trigo, tendrías que por lo menos tener el 70% de agua útil. ¿Un trigo qué necesidad de agua tiene en todo su ciclo? ¿500 Sí, milímetros? así arriba de los 500 milímetros. Arriba de 500 milímetros. Lo que pasa es que el trigo, de toda la especie, vos pensás, Alberto, que el trigo vos lo estás sembrando en junio, supongamos, fin de junio, primer día de julio, un ciclo corto. Recién hasta que empieza a hacer consumos grandes, importantes de agua, Sí. está para la fecha de encañazón, Claro. que te coincide con ya va levantando la temperatura. Claro. Pero no es de todos los cultivos el que, diríamos, el más rústico.